Bien. Sí, es día de fiesta hoy. Sí. Yo voy a orar por los niños y por los maestros. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que tú has puesto en el corazón de las maestras. Gracias por esos niños tan dulces, lindos, alegres. Que la clase de hoy para ellos, Señor, sea de gran gozo, alegría y edificación. Oh Señor, firma, imprime en sus corazones tu amor, de forma que cuando sean adultos puedan ser guiados por estos principios eternos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos. Yo cuando veo Apocalipsis y escucho las noticias, yo digo, Señor, ten misericordia, ten misericordia y alinea nuestro corazón al tuyo y danos una vida que sea portadora de tu gloria y que prediquemos con denuedo, con coherencia. Bueno, la semana pasada hemos visto Apocalipsis 14, estamos en la serie Apocalipsis, ¿cierto? ¿Os acordáis? ¿Vale? Y hemos visto sobre el perfil y el corazón del adorador. Y hemos visto aquellos que estaban adorando y que ellos tenían un cántico nuevo. Entonces hablamos sobre cómo es el carácter, el corazón del adorador, ¿no? A la paternidad de Dios sobre ellos. Y no hablamos mucho del final del capítulo 14. Y es increíble como vemos el amor de Dios en la gran tribulación. Porque Dios no es que Él tiene amor, Él es amor. Entonces, sea cual sean los tiempos, las estaciones, las circunstancias, Él no puede negar su fidelidad. Entonces vemos ahí el poder del amor de Dios. Entonces en Apocalipsis dice que salieron 3 ángeles, después otro más, y ellos iban hablando, ¿no? El amor de Dios es tan grande, Él no va a dejar a nadie por atrás, ¿no? Detrás. Él no abandona a nadie. Y ahí ya llegando al final de los tiempos, Él utiliza un recurso singular. Los ángeles salen proclamando el Evangelio de Dios. Y diciendo, mira, adoren a Dios por toda la tierra. Va a haber muchas conversiones, pero también muchos seguirán rebeldes, ¿no? Entonces, y otro ángel que aparece también diciendo, mira, no sometéis al gobierno de este mundo, a la bestia, no dejéis que os marquéis. Entonces sale presentando todo aquello, ¿no? Y habla. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también, eso en Apocalipsis 14, 17, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendima los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimó la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fue pisado el lagar de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios, que son cerca de 300 kilómetros. Y aquí vemos, ¿no? Vemos como que en el capítulo 15, que vamos a empezar ahora, ese pasaje que hemos leído, acabado de leer, ele se cumpre aqui em Mateus 13, 40 a 43.
de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de ese siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces aquí en la tribulación será el cumplimiento de esa promesa. Pero he dicho que Dios es un Dios de amor. Y aquí decimos que ese texto habla del infierno. Gracias. También fuego consumidor. Además dice que el infierno es eterno, ¿no? Entonces, queridos, mira eso como es. ¿Puede un Dios de amor conciliar ira y gloria, castigo y perdón, amor y juicio? Estaba leyendo esos días un poema de C.S. Lewis. Además de muchos libros, escribió Mientras cae la ruina y otros poemas. Y aquí la justicia divina le escribe así: Dios, en su infinita bondad, creó los dolores eternos del infierno, miseria que debe perdurar. Dios, en su infinita bondad, creó límites eternos y prohibió a sus olas nunca más olear. Dios, en su infinita bondad, creó los dolores eternos del infierno. El dolor, dice C.S. Lewis, es el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo. Dios ama tanto el mundo que Él estaba utilizando de todos los medios. Incluso Él utiliza el dolor. El juicio es fruto, son consecuencias de nuestras propias decisiones. Y el juicio es una muestra del amor de Dios para ver si la gente despierta. Pero, ¿sabe qué? Lo que vemos es que la gente no despierta. Muchos se convertirán, pero muchos permanecen duros. Mira eso. Apocalipsis 9, 20 y 21. Cuando el Señor mandó las trompetas, ese capítulo 15 es uno de los más cortos de la Biblia, ¿no? Y aquí es un interludio antes de ser lanzada, echada las 7 copas del juicio de Dios. Entonces, la diferencia es que las cosas aquí van a estar mucho más difíciles en ese entonces de la gran tribulación. Lo que vemos aquí, esos juicios de los sellos, de las trompetas, atacaron una parte de la tierra. Pero ahora, en esta parte, atacará, vendrá el juicio sobre toda la tierra. Y eso nos debe animar a proclamar, a vivir ese evangelio en toda su consecuencia. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un corazón duro. Ese corazoncito aquí, si no es por la misericordia de Dios, soy obstinada, rebelde, contumaz. Uy, y cómo esa alma, cómo esos sentimientos me engañan. Soy desesperadamente engañosa mi corazón. Es corrupto. Muchas veces sé lo que es bueno, pero elijo lo malo. ¿Todo por qué? Porque el pecado, fui concebida en pecado, el pecado que hay en mí. Entonces, mira aquí, los demás hombres, déjame beber un poco de agua que estoy. Los demás hombres, los que no fueron muertos con esas plagas,
ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Em Apocalipse 16, 9. Em Apocalipse 16, 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para dar gloria. En el próximo capítulo vamos a hablar más sobre ese juicio de Dios. Todos esos textos que hemos leído, pues hablan del rechazo del hombre hacia Dios. Aún en la tribulación, Dios va a entregar muchas oportunidades para que el hombre sea salvo, para que él pueda elegir entre el martirio o tener todas las cosas que el gobierno de este mundo, la religión de este mundo va a ofrecer. Entonces, en esta última serie, en Apocalipse 15, que quiero leer ahora con vosotros, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consumaba el furor de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de esas cosas seguiremos en el próximo encuentro. Pero aquí quería hablar, una vez que he recordado para vosotros lo que hemos hablado la semana pasada, una vez que os ubiqué un poquito sobre el final del texto, donde habla sobre esos juicios que vendrán, que es esa preliminar de los 2 capítulos 14 y 15. Ahora entonces vamos a ver, Juan tiene una visión y él ve ahí la gente y él consigue decir grande y admirable. Ele consegue ver esses ángeles que vão trazer juízo sobre a terra. Pero sabe, Juan, ele conhecia o caráter de Deus. E ele sabe que todo lo que Deus hace é perfeito. Então, ele empieza a cantar, não? Ele empieza a ver esses que foram redimidos, que se han negado, esse de que amaram mais a Deus que suas próprias vidas. A estes, pois ele empieza a ver cantando esse cântico, não? O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Semana passada havíamos visto que eles entonavam também um cântico que os outros não conseguiam cantar. Aqui há esse cântico que podemos reconhecer. E nesse cântico ele exalta a Deus, dizendo: mira Deus, tus juízos, isso tudo que tu vas a hacer, é justo. Todo isso é verdadeiro. Eu confio em ti. Ao mais porque eles sofreram em sua própria pele todo aquele martírio que eu sofrido. E estava vendo agora o Senhor vingar, o Senhor solucionar. Por que há essa alegria e esse gozo? Por quê? Porque uma vez que findar esse juízo, essa solução para o mal, e vamos poder viver com essa liberdade que hemos cantado hoje, totalmente livre de maldade, de pecado. Então, por isso, não?
Aqui vemos um paralelo, quando habla del cântico de Moisés. Um paralelo aqui de las siete copas, 7 plagas que va a venir sobre la tierra. Es un paralelo con las 10 plagas de Egipto. Por eso habla de ese cántico de Moisés, con algunas diferencias aquí, ¿no? Y el cántico hemos leído, ¿no? También como mar de vidrio mezclado con fuego, porque ese mar de vidrio, pero con fuego, el fuego de la aprobación, ¿no? El fuego de la aprobación que han pasado a los que habían alcanzado la victoria. Queridos, hay un cántico de victoria prometido para nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunas comparaciones. El cántico de Moisés es cantado delante del mar rojo. Aquí ese cántico es cantado delante de un mar de vidrio, en la Nueva Jerusalén. El cántico de Moisés fue por cuenta del libramento, cuando se abrió el mar de Egipto, ¿no? Aquí es sobre el libramento de los martirios que estarán pasando en la gran tribulación. Una esperanza, ¿no? El cántico de Moisés describía cómo Dios sacó su pueblo del Egipto. Y aquí está adorando, exaltando el Cordero que llevará a ese pueblo a nueva tierra y nuevos cielos. Entonces es ese contraste, ¿no? El cántico del Cordero será, el cántico de Moisés fue un cántico, el primer cántico escrito en las Escrituras. Ese cántico del Cordero será el último escrito en las Escrituras. Después tendremos toda la eternidad en vivo y directo, ¿no? Entonces, mis amados, ¿y cuál sería el cántico de libramento de Miguel, de Liz? ¿Cuál es el cántico de libramento de cada uno de nosotros? Señor, me acuerdo que tú me has librado desde el momento de mi nacimiento. Yo era llamada a la resucitada en el hospital. Dios me libró de la muerte. Entonces, ¿cuántas cosas que Dios ha hecho y nos ha librado? Y eso para recordarnos, querido, que pase lo que pase, en medio de toda y cualquier tribulación, hay un cántico de victoria para ti. Saca de tus labios esos cánticos. Entonces, la meditación hoy, yo llamo de el cántico de los adoradores. Hemos visto la semana pasada su perfil, su corazón, y hoy entonces conocemos su cántico. Es un cántico que testifica que Dios es bueno y justo. Jamás sería bueno si no fuera justo. La justicia de Dios es parte de su bondad. Su bondad sigue permanente, aun cuando nos disciplina. Y gloria a Dios por la disciplina, porque Él disciplina a quien ama. Y la disciplina en la tribulación tan dura es para ver si despertaba el duro corazón del hombre. Nuestra victoria, ese cántico nos muestra que esa victoria no excluye las pruebas. Hay ese mar de vidrio y de fuego. Hubo libramento en el pasado. Aquí dice que habrá libramento en el futuro. Y yo quiero decir que hay libramento hoy. No tenemos que vivir esclavos. Eso también nos muestra que el pecado es algo serio, que trae consecuencia, que trae juicio. Cuando vemos los cambios climáticos, hermanos, eso es parte del juicio de Dios. ¿O será que no nos damos cuenta de que todo lo que está escrito se está cumpliendo? Y es de aquí para peor. Por eso que debemos tomar muy en serio y alegrar nuestro corazón, porque hay victoria. Amén. Gloria, poder y juicio van de las manos del amor de Dios. Son parte del amor de Dios. Amén. Entonces,
esses adoradores tinham em seus lábios, que tipo de canção? Um cântico de liberdade, de liberação. Sabiam, conheciam a identidade de quem adoravam. Jovens que empiezam agora o instituto, e é uma persecução, é difícil, são marginados, sofrem bullying, persecução. Te felicito, porque isso é parte do evangelho de poder que vivimos. Eu quero animar-te a viver sem medo. Os adultos, não tenham medo de viver com autenticidade esse evangelho de poder, de comprometer-se. É tempo de proclamar, de viver esse evangelho com todas as suas consequências. Não tenhas medo. Aunque para isso tu tenhas que ser blanco de um disparo, como foi no caso que hemos visto de Charles Kirk. Que, claro, para a política é mais interessante falar de seu lado político que de seu lado cristiano, como homem de Deus. Crente firme. E isso foi muito interessante. Mira, sua esposa deu um tremendo testemunho. Creio que todos hemos visto, não? A morte de Charles Kirk. E sua esposa disse, lo que ele havia dito, nunca se rindiu. Um de seus lemas era nunca rendir-se. Assim que quero dizer que nunca nos rendiremos. Não tinha ideia do fogo que ha encendido dentro dessa esposa, dizia ela. O llanto desta viúva ressonará em todo o mundo como um grito de guerra para todos os que nos escutam esta noite em Estados Unidos. O movimento que meu esposo construiu não morirá. Querida e querido, isso é a lo que estamos sendo chamados. A viver esse evangelho, independente das consequências. Ai, que o sol, ai, que a lluvia. Queridos, é hora de dar a cara. Cuidado, tu hijo está sendo ensinado, le estão lavando o cérebro com ideologia de gênero, com tantas coisas que Deus não existe. Hermanos, viva um evangelho vivo em tu casa. Hasta as últimas consequências. Dizia um missionário, solo mueres uma vez. Vale a pena que mueras por Cristo. Merece a pena mojar-se. Merece a pena comprometer-se.